Bienvenidos alumnos, nos volvemos a encontrar a través de estos videos educativos donde vamos a ir resolviendo paso a paso diferentes situaciones problemáticas de los conceptos que se abordan en la materia Física 2. En este caso vamos a abordar un problema sobre campo eléctrico y sería este nuestro tercer problema. El enunciado del mismo dice lo siguiente: se lanza un electrón con rapidez inicial 1,60 por 10 a la 6 metros por segundo hacia el interior de un campo eléctrico uniforme entre las placas paralelas que se muestran en la figura. Suponga que el campo entre las placas es uniforme y está dirigido verticalmente hacia abajo, y que el campo fuera de las placas es igual a cero. El electrón ingresa al campo en un punto equidistante de las dos placas. Si el electrón pasa próximo a una de las placas al salir del campo, encuentre la magnitud del campo eléctrico. ¿Sale por la placa superior o por la placa inferior? Vamos a ver entonces qué es lo que va a ocasionar que este electrón se desvíe de su trayectoria original, de manera de poder pasar próximo a una de las placas, ya sea la superior o la inferior. En una primera instancia vamos a determinar qué es lo que hace que este electrón se desvíe de su trayectoria inicial y de paso resolver la cuestión si sale cerca de la placa superior o de la placa inferior. En primer lugar, no olvidemos que el electrón es una partícula con carga negativa, y al ser un cuerpo cargado que ingresa en una zona donde hay un campo eléctrico, va a experimentar una fuerza de tipo eléctrica. Para que el campo eléctrico exista en esta región de las dos placas, es necesario que las placas tengan cargas. Y de acuerdo a la disposición que plantea el problema, de la forma en cómo está actuando el campo eléctrico, solo es posible si las cargas positivas están en la placa superior y la placa negativa está cargada, la placa inferior está cargada negativamente. Eso hace que el vector campo se dibuje de acuerdo a la convención de estar saliendo de cargas positivas y entrando hacia cargas negativas. Si este es el caso, el electrón que tiene una carga negativa será atraído por las cargas positivas superiores y repelido por las cargas negativas inferiores. Por lo tanto, la fuerza de origen eléctrica, debido a la presencia de una carga en un campo, tiene una dirección vertical hacia arriba. Además, el campo eléctrico en el que está sumergido el electrón tiene un valor constante. Por lo tanto, la fuerza eléctrica también es constante, lo que nos permite decir a través de la segunda ley de Newton que hemos visto en prácticas de física 1, que la aceleración que tiene esta partícula, este electrón, es constante también. Entonces, esto provocaría que la desviación del electrón sea hacia la placa superior. Por lo tanto, llega y sale de esta región donde hay un campo eléctrico confinado por el extremo de la placa superior. Entonces ya sabemos, de acuerdo al análisis de las fuerzas presentes, por qué se desvía este electrón y hacia dónde se desvía. Por lo tanto, si lo vemos en forma vectorial, el electrón que está afectado por la fuerza eléctrica tendrá una aceleración que ya dijimos es constante y será hacia arriba. ¿Por qué? Porque nos dice la segunda ley de Newton que la aceleración sobre el cuerpo depende de la fuerza neta que esté aplicada sobre ese cuerpo. Si la única fuerza presente es la fuerza eléctrica y esa fuerza eléctrica es en la dirección vertical hacia arriba, la aceleración no tiene otra forma de actuar que ser también hacia arriba. Por lo tanto, si unimos estos dos conceptos, el de fuerza eléctrica debido a la carga en un campo y el de aceleración debido a esa fuerza, podemos escribir esta relación de igualdad, donde nos dice que la fuerza eléctrica es igual a la fuerza que provoca la aceleración hacia arriba. Y esta igualdad es lo principal para poder determinar lo que el problema nos pide, el valor del campo eléctrico. Y solo el valor porque la dirección y el sentido ya está dado desde el enunciado del problema. Nos dicen que es verticalmente hacia abajo. Entonces, ¿qué necesitamos conocer nosotros de esta relación para obtener el valor del campo eléctrico? Necesitamos conocer la aceleración a la que es sometida esta partícula para ser desviado hacia arriba. La aceleración es un concepto que viene de la dinámica y de la cinemática. Por lo tanto, para abordar esa parte del problema, vamos a ver y repasar conceptos de cinemática y de dinámica. En primer lugar, veamos cómo va a ser el movimiento de este electrón en la dirección
del eje X. Como vemos de lo que hemos resumido y lo que hemos resuelto anteriormente, la fuerza eléctrica solo actúa en dirección vertical y no dirección horizontal. Por lo tanto, la velocidad original que trae este electrón en la dirección horizontal no se va a ver afectada por la fuerza eléctrica. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el movimiento en la dirección horizontal va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, o MRU como se conoce generalmente. En ese tipo de movimiento, el desplazamiento está solamente determinado por el tiempo en el que la partícula se está moviendo. Mientras que en la dirección vertical, nosotros tenemos una fuerza constante aplicada a la partícula, lo que va a provocar que su movimiento sea un movimiento rectilíneo uniformemente variado, cuyo desplazamiento está relacionado con la velocidad, la aceleración y el tiempo a través de esta ecuación que ya hemos utilizado en años anteriores en lo que se llama física 1 en general. Por lo tanto, si nosotros tomamos estos dos movimientos, estos son en simultáneo. O sea, a medida que la partícula se desplaza horizontalmente, también se va desplazando verticalmente. Eso quiere decir que este movimiento ocurre al mismo tiempo, es decir, en la dirección X e Y, el tiempo transcurre de la misma forma. Entonces podemos plantear un plan de acción para determinar la aceleración de la partícula. Si nosotros del MRU en la dirección X obtenemos el valor del tiempo que demora en recorrer, en este caso del problema son 2 centímetros, esa es la cantidad, el desplazamiento horizontal que va a tener la partícula, con ese tiempo, que es también el tiempo en que se desplaza verticalmente, podemos calcular la aceleración de esta partícula. Y una vez que tengamos la aceleración, con la relación que acabamos de plantear entre fuerza eléctrica y la fuerza escrita por la ley de Newton, podemos calcular cuánto es la magnitud del campo eléctrico del problema propuesto. Entonces, ahora vamos a ponernos manos a la obra. Trabajemos primero con la dirección horizontal, en la que el electrón entra con una velocidad inicial que no se ve afectada por la fuerza eléctrica, por lo tanto no tiene aceleración en la dirección horizontal, y tenemos el desplazamiento ya establecido como largo de las dos placas, que lo tenemos escrito en el enunciado como centímetros y lo pasamos aquí a metros. Recordando cuál era la ecuación del desplazamiento para el MRU, que es el movimiento que hay en la dirección horizontal, despejamos el tiempo de esa ecuación, reemplazamos nuestros valores de desplazamiento y de velocidad y obtenemos el valor del tiempo que demora este electrón en recorrer todo el largo de las placas paralelas. Acabamos de mencionar que este tiempo es el mismo tiempo que demora el electrón en desplazarse y salir justo por el borde de la placa superior. Entonces vamos ahora a plantear el movimiento en la dirección vertical. Conocemos de antemano el tiempo, sabemos que no tiene velocidad inicialmente en la dirección vertical, ya que el problema dice bien claro que la velocidad es horizontal, la inicial, y sabemos que el desplazamiento que va a tener el electrón por entrar a una distancia equidistantes de las placas es la mitad de la separación de las placas, que lo tenemos escrito ya aquí en las unidades de metro. Recordando la ecuación del desplazamiento para el MRV, podemos despejar de esa ecuación cuánto sería la expresión para calcular la aceleración a la que es sometida el electrón, una aceleración que es hacia arriba, en la misma dirección de la fuerza eléctrica, reemplazando nuestros valores del desplazamiento como la mitad de la separación de las placas y del tiempo, que es el mismo tiempo que se desplaza horizontalmente, porque no nos olvidemos que es un movimiento simultáneo, obtenemos el valor de la aceleración a la que está sometido, mejor dicho, este electrón o esta partícula. Un dato interesante, si podemos ver aquí en el resultado que tenemos, es que esta aceleración es muchísimo más grande que la aceleración de la gravedad. Que en este caso la aceleración de la gravedad haría que el peso de este electrón, como siempre, estuviera dirigido verticalmente hacia abajo. Pero al ver la diferencia entre el valor de la aceleración provocada por la fuerza eléctrica y la aceleración de la gravedad, que es 980 metros por segundo cuadrado, esa diferencia hace
sin problema nosotros podamos descartar la presencia de la fuerza peso en el planteo de este problema, ya que va a ser de un valor muchísimo más inferior que el valor de la fuerza eléctrica que va a estar en juego. Así que ese dato que no está en el enunciado, nosotros podríamos contestar que se desprecia el peso de la partícula debido a que los valores de las fuerzas eléctricas presentes en la situación son muchísimo más grandes. Bien, entonces combinando el movimiento simultáneo en la dirección X, que era mRU, y la dirección Y, que es mRV, hemos obtenido el valor de la aceleración a la que está sometida la partícula. Entonces ahora, retomando nuestra relación inicial entre fuerza eléctrica y ley de Newton, podemos despejar el campo eléctrico de esta ecuación, donde reemplazamos por los valores. Aquí me detengo para repasar el valor de la masa de un electrón, que es 9,10 por 10 a la menos 31 kilogramos, si queremos 9,11 redondeando este número, la aceleración que obtuvimos recién, y la carga eléctrica fundamental del electrón que hemos usado muchas veces, que es 1,60 por 10 a la menos 19 coulombs. Todos esos datos, haciendo el cálculo correspondiente, nos da que el campo eléctrico que existe entre estas dos placas, que ocasiona que el electrón que entra con una velocidad horizontal se desvíe y salga justo por el borde de la placa superior. Esa es la condición del problema para que se cumpla y nos dé este valor de campo eléctrico, 364 newtons sobre coulomb. Recordemos que el campo eléctrico no tiene una unidad propia, sino que simplemente se calcula como newton sobre coulomb, o más adelante ya veremos otras unidades como es el voltio sobre metro, cuando veamos conceptos de potencial eléctrico. Una segunda parte del problema dice qué pasaría si en lugar del electrón nosotros lo reemplazamos por un protón. La misma situación, en la misma posición, entra el protón por el medio de las placas, las mismas longitudes, el mismo campo, nada más que ahora es una carga con signo positivo. Entonces veamos qué es lo que ocurriría. Nuevamente tenemos nosotros las placas cargadas de la misma forma, y ahora al tener una carga positiva, el protón será repelido por la placa superior y será atraído por la placa inferior. Por lo tanto, la fuerza eléctrica sobre el protón ahora tendrá una dirección vertical hacia abajo. Eso va a provocar que si reemplazamos los valores de la relación que acabamos de usar, pero teniendo en cuenta que ahora lo que queremos saber es cuánto se desplaza de su trayectoria original, eso es lo que consulta la pregunta del problema en la segunda parte, es cuánto el protón se desplaza de su trayectoria inicial. Ahora necesitamos saber la aceleración, que es la que va a provocar el movimiento en la dirección vertical hacia abajo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el campo eléctrico no sufre ningún cambio, es el campo eléctrico que estaba presente entre las placas. Entonces, lo que nosotros calculamos previamente como valor de campo es el que vamos a usar ahora. Entonces, calculamos la aceleración a la que será sometido el protón, donde la gran diferencia viene por el valor de la masa que tiene el protón, que es mucho más grande que la masa del electrón. Por lo tanto, la aceleración que sufre es menor que la aceleración que tenía el electrón. Como la dirección en el eje X tiene el mismo movimiento, o sea, el tiempo que va a demorar el protón en recorrer los 2 centímetros va a ser el mismo que ya hemos calculado, vamos ahora con los datos a el desplazamiento que va a sufrir el protón con la nueva aceleración que sufre el protón porque su masa es distinta, pero usando el mismo tiempo, ya que en la dirección horizontal no hay ningún cambio en el movimiento, obtenemos que el desplazamiento que sufre respecto de la mitad de la separación entre las placas, este protón debido a la fuerza eléctrica, ahora es de un valor de menos 2,73 por 10 a la menos 6 metros. Y el valor tiene un signo negativo porque indudablemente al ser el protón y ser atraído hacia abajo, el desplazamiento es hacia abajo. Y el desplazamiento era un vector. Y si el vector apunta hacia abajo, el signo del vector es negativo. Entonces, en el caso de que sea un protón, no llega a desplazarse lo suficiente
como para ser desviado y salir por el extremo justo de la placa inferior, sino que se desvía muy poco de la trayectoria original, prácticamente nada, tenemos un 10 a la menos 6 metros, hay una desviación pero es muy pequeña. Y se desvía hacia abajo, ya que al tener una carga positiva, la fuerza eléctrica que actúa sobre el protón es hacia abajo. Espero que se hayan comprendido, siempre se puede rebobinar y volver a empezar, y estamos en contacto para próximos problemas de nuevos conceptos de física. Muchas gracias a todos.